¿Cuáles son las medidas principales que se han tomado, doctora? Y después hablamos un poco de la lucha antiepidemia y todo eso, ¿verdad? Okay. Creo que es muy importante, ¿no?, que nuestro gobierno estableció como una prioridad la alerta a través de una conferencia hace 2 días, en donde nuestra ministra estuvo informando la situación que tenemos a través de los partes que hace la Organización Panamericana de la Salud. La información que nosotros manejamos hasta esta fecha, el día 20, es la que se está compartiendo prácticamente en todos los medios, que este nuevo virus de la familia de los coronavirus, porque ya estos virus se presentaron desde la década de los 60 y ha habido antecedentes de algunos brotes especiales, uno en el 2003 en China y otro en el 2012 en Arabia Saudita. Y esta es una nueva cepa que se está presentando y que está en un proceso de estudio, porque como es un nuevo virus, se está valorando su capacidad de transmisión, la severidad de los cuadros que se pueden presentar, y todo eso pues lleva a que diariamente tengamos que estar revisando la información de los organismos para ir dando más orientaciones a nuestro personal de salud y a la población en general. En relación a las medidas, nuestro gobierno estableció, ¿no?, el fortalecimiento de los puntos de entrada terrestres en el caso de las diferentes fronteras que tenemos nosotros en el país, y también a nivel del Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino en Managua, en donde nosotros ya tenemos establecido un equipo de salud que ha estado permanente durante siempre el desarrollo de este gobierno para la captación de cualquier situación de riesgo a la población, y que en este momento, ante esta nueva situación, lo que se hace es fortalecer y revisar si hay personas que están viniendo con cuadros respiratorios y que si vienen procedentes, en este caso, de China. Porque en el caso de los otros países que han estado manifestando la presencia de casos sospechosos o positivos, el hecho de que haya un caso o 2 casos no implica que haya una transmisión activa. Todos estos casos son casos importados que de alguna manera han tenido una relación directa o que han viajado a China y que han tenido una relación con el país, pero no significa que aunque hubiese un caso positivo, hubiesen casos sospechosos, que hay transmisión activa en estos países, sino que las medidas de vigilancia, como las que estamos realizando nosotros, nos permiten establecer una captación temprana de una persona que trae un cuadro respiratorio, que si tiene un nexo, que nosotros decimos epidemiológico, o que viene de ese país, pueda ser captado oportunamente y dar el seguimiento que corresponde para poder detectar realmente si está relacionado con este nuevo virus o es otro cuadro respiratorio que las personas están desarrollando. Se conoció que el caso en Estados Unidos había viajado a China, venía de China. Ese es el caso. De todos los casos que tenemos nosotros reportados como positivos, solo tenemos en China, tenemos en Japón, en Tailandia, en Corea, y este último caso en los Estados Unidos. El resto de los países como Filipinas, Australia, México y Canadá, lo que están reportando son casos sospechosos que están en seguimiento. Correcto. Entonces, el hecho de que haya un caso positivo importado en un país no significa transmisión activa. La única transmisión activa que se está estableciendo es la que está ahorita en China. En México se descartó uno, dijo López Obrador, y que otro estaba en observación. Está todavía en seguimiento. No está confirmado. No está confirmado. Ni los de Canadá. Siempre están como sospechosos. El único confirmado en la parte de América es Estados Unidos, que ya está la persona ingresada en un hospital en Washington con el seguimiento y las medidas que corresponden. Pero ustedes, además de las medidas, digamos, migratorias, en coordinación con migración, también tienen ustedes algunas recomendaciones que hicieron, sí, ¿no? Nosotros estamos, además de reforzar la vigilancia en los puntos de entrada, estamos brindando la información de todo lo que está saliendo de este nuevo virus a nuestro personal, para que también él vaya conociendo lo que está aconteciendo y cómo hacer un abordaje adecuado de estos casos. También estamos trabajando de la mano con OPS a nivel de Nicaragua para, mientras dando información, poder ir trabajando guías y protocolos que ya nosotros tenemos para enfrentar los cuadros respiratorios, la influenza, pero que se tienen que a lo mejor hacer adecuaciones ante la información nueva que se vaya generando. Además, estamos trabajando en las líneas de la prevención de nuestro personal de salud, que tiene que tomar siempre las medidas ante cualquier cuadro respiratorio en las salas que están en los hospitales. Pues se tienen que tomar las medidas de lavado de manos, del uso de mascarilla, de la desinfección de los diferentes objetos que están en la sala, y esto tanto para la parte pública como para la parte privada y las clínicas previsionales. O sea, el esfuerzo es que todos dentro del ministerio, o todos los que trabajamos en el componente de salud, tengamos la información adecuada y cumplamos con las guías y protocolos que ya están establecidos para el manejo de cuadros respiratorios. Además, para la población en general también se le pueden recomendar las mismas acciones, ¿no? Esto es lo más importante, esto es lo más importante, porque el autocuido y el cuidado de la familia es clave. Si nosotros ya tenemos desarrollado el hábito
que nos cuesta a todos, de lavado de manos frecuente, con agua y jabón, al menos por 20 segundos. Eso ayuda tremendamente a cortar cualquier situación de riesgo. Y si eso lo vamos nosotros inculcando en nuestros niños, para que también se vaya desarrollando como un hábito que sea constante y no solamente en momentos de que hay una situación de riesgo, eso va minimizando. Y en el caso de las personas que tengamos algún cuadro respiratorio, cómo proteger a nuestra familia, cómo proteger a los niños en las escuelas, cómo protegernos a nuestros compañeros en el trabajo, y es el hecho de que cuando tosamos o estornudemos, usemos un pañuelo o utilicemos el ángulo interno del codo para evitar que esas gotitas de la secreción nasal o de saliva se esparzan en el medio y sirvan para contaminar al resto de las personas. En el caso de los niños pequeños, el lavado de manos es importante, pero también en las escuelas, en los preescolares, que a veces llegan con catarritos sin querer, si no se lavaron las manos, pueden contaminar juguetes, las mesitas y todo, y los otros niños sin querer. Este virus tiene la capacidad de estar 3 horas en el medio ambiente, el calor después ya lo destruye, pero en ese momento, si el niño tuvo su secrecioncita y tocó algún objeto y otro niño lo toca, se puede contaminar en esas primeras 3 horas. Lo mismo en el hogar, que a veces juegan, queda contaminado, otro niño mayor no se lavó, no se desinfectó, esos objetos pueden servir como vía de transmisión. El mismo contacto cuando estamos con gripe. A veces compartimos vasos, compartimos cucharas, nos besamos, nos abrazamos y estamos con una secreción y no lavamos las manos. Es una forma práctica de podemos transmitir la enfermedad a otra persona. Entonces, estas son medidas generales que se establecen para cualquier situación de cuadro respiratorio. Pero si nosotros las comenzamos a hacer de una manera habitual, permanente, esto va a evitar el riesgo de cualquier enfermedad respiratoria y sobre todo nos prepara para poder evitar situaciones como esta en que se está reportando actualmente un nuevo virus. Doctora, se ha dicho que este nuevo virus presenta primero los síntomas clásicos, digamos, de los cuadros respiratorios, pero luego desemboca en una neumonía, ¿no? Y eso es lo peligroso. No, realmente no, pueden haber casos que evolucionen favorablemente, pero así pueden haber casos que se compliquen y puedan llegar a una neumonía y ser fatales, como los que ya está reportando China, que hasta el día de antier teníamos reportado 6 y el día de ayer, según la misma Comisión de Salud de China, reporta 17 fallecidos. Pero es importante valorar también siempre los grupos que son más susceptibles, los mayores de edad, que sin querer tenemos condiciones de riesgo, o los niños menores que por sus condiciones también son más susceptibles a las complicaciones. Entonces, no todo, el 100% de los casos puede desarrollar una complicación, algunos evolucionan, también depende de la capacidad de respuesta individual que tenemos cada uno de nosotros, pero existen riesgos de por condiciones que algunas personas se pueden complicar y realmente pueden tener una situación como la neumonía y llegar hasta el fallecimiento. Lo que me preguntaba alguien de la edad adulta, ¿no? Y bueno, y si está vacunado, para esa persona está vacunado contra la neumonía o la influenza, ¿protegerá, no protegerá? Y realmente todavía, como es un nuevo virus, no existe una vacuna específica para él. Pero es evidente que mientras mejores condiciones tengamos las personas de nuestra capacidad de respuesta inmune, es mejor la respuesta que vamos a tener ante cualquier virus. Entonces siempre recomendamos que independientemente, aunque no sea una vacuna específica para él, el hecho de que estemos protegidos ya contra la influenza, contra el neumococo, contra el esquema básico que el país tiene establecido para proteger a nuestros niños, que incluye también la vacuna de neumococo, la vacuna de influenza y también la de Haemophilus influenzae, que es otro virus que está en la vacuna de pentavalente, establece un nivel de respuesta mejor porque los niños y los adultos mayores tenemos una condición de protección contra otro y eso pues ayuda, pero no hay hasta el momento una vacuna específica para poder enfrentar este virus, que están revisando los investigadores todos estos procesos para ofertar seguramente en algún momento. Yo me recuerdo, hablando de ofertar, yo recuerdo que el H1N1, ahí surgió una vacuna y la vendieron y hubo millones de dólares en el mundo que circularon y después alguien hasta lo pusieron en duda, ¿verdad? Si el virus... No, usted sabe, hay mucha conjetura. Lo importante de esto es determinar realmente el riesgo, ¿no? Y la severidad de la enfermedad. Se maneja hasta ahora, según información de la Organización Panamericana de la Salud, que el riesgo es moderado y que en base a la cantidad de casos, la transmisibilidad pues todavía no se establece como algo que sea de manera muy rápida, pues. Porque en otros casos, como en la situación que se dio con el SARS en el 2003, falleció casi el 10% de la población que fue infectada, y en el caso del brote que hubo en el 2012,
prácticamente el 30% de las personas fallecieron. Entonces, eso va valorando y todo lo que los investigadores vayan revisando, eso nos va dando nuevos elementos para evaluar realmente el riesgo potencial que tengamos en relación a este virus. Entonces yo creo que el hecho de mantener nuestra vigilancia activa, de que el personal esté capacitado, de que la población tome estas medidas que corresponden desde la parte individual y desde la familia, es muy importante para disminuir el riesgo, que aunque viniese un caso acá, si la vigilancia lo detecta oportunamente, se hace el aislamiento, el seguimiento del caso, eso no significa que va a haber una transmisión activa. Y lo más importante es que si tomamos nuestras medidas de protección individual y de los niños y del resto de la familia, pues realmente la transmisión se va a ver realmente detenida, ¿no? En ese sentido. Noticias reportan que China puso en cuarentena a 20 millones de personas por el virus y esta es la localidad de Wuhan. De Wuhan. No sé si ahorita se decía en la mañana cerraron que ya no eso, permiten salir y entrar en ese espacio. En el resto del mundo no hay restricción del movimiento de las personas, pero sí es la fortaleza de la vigilancia de los puntos de entrada para la detección oportuna de cualquier caso que presente sintomatología y que venga de China, pues en este sentido. Ahora, ¿cómo lo están tratando? ¿Tiene información sobre eso, doctora? En este caso, recordemos que los virus no tienen un tratamiento específico, al igual que la influenza y otros cuadros respiratorios, el abordaje es sintomático y en el caso de que hay neumonía, que normalmente se dan porque se da un proceso bacteriano, hay una contaminación por bacterias, se hace el abordaje con los antibióticos establecidos y las formas que ya tienen establecido en los protocolos. O sea, no hay un tratamiento específico para el virus, porque realmente solo hay las vacunas cuando existen. Las vacunas cuando existen y el abordaje de la sintomatología, y cuando hay cuadros complicados, pues ya entran los antibióticos y las otras medidas de apoyo para poder realmente atender a las personas y evitar complicaciones mayores y la muerte. El factor de riesgo, sí, eso es muy importante en los adultos mayores. Cuando reportaron los primeros 6 casos fallecidos, la mayoría eran adultos mayores y tenían condiciones de enfermedad básica que constituyen un factor para una mayor complicación. Estamos hablando de que han identificado en China 500 casos, 17 muertos, y de los orines están hablando de que los primeros tuvieron un mercado de marisco, otros dicen que el murciélago, también están hablando de la serpiente. Bueno, en el caso específico del brote que hubo en el 2013 relacionado prácticamente con murciélagos y ratas, siempre estos virus están en los animales y con el contacto y el trabajo que a veces las personas tenemos sin tomar las medidas de protección, se contamina a la persona y después ya viene desarrollándose la transmisión de animal a persona, después de persona a persona. En el caso del brote que hubo en el 2012 se relacionó con los camellos y ahorita se está hablando que puede haber una relación con las serpientes, pero todavía la fuente de infección no se ha establecido como cierta, pero sí se está tocando el tema de que puede haber una relación con la serpiente, porque en este mercado, además de haber marisco, habían otro tipo de animales silvestres que no estaban legalizados, pero que sí se manejaban y que esto puede tener una relación. Conexión. Y lo importante de esto, en el caso nuestro, los que trabajan en los lugares donde hay gallinas, donde hay pollos, donde hay ganado, siempre es utilizar las medidas preventivas establecidas a los trabajadores que están en contacto, no solamente por este tipo de virus, sino por otras enfermedades que pueden transmitir los animales, es realmente cumplir con las medidas preventivas y la protección que ellos deben de tener al trabajar con este tipo de contacto con animales para evitar este tipo de transmisión. Hasta el momento las medidas han sido unilaterales de cada uno de los países centroamericanos, ¿no? Sí. No ha habido, digamos, ninguna comunicación entre los... La comunicación general, lo que ha habido es las recomendaciones de OPS que orientan al fortalecimiento de la vigilancia, al manejo y al abordaje adecuado y la comunicación e información al personal de salud para estar preparado ante cualquier situación de riesgo y el poder difundir las medidas preventivas a la población, que es lo más importante. Mientras más nosotros cumplamos, menos el riesgo de transmisión. Si los niños están enfermos con una gripe, no es necesario o no es adecuado enviarlos a clase cuando sabemos que hay otros niños y cuando no se toman las medidas se pueden contaminar fácilmente. Lo mismo en los trabajos, el teléfono, el teclado, a veces estornudamos, nos caen las gotitas, sin querer tocamos algo y después otro compañero de trabajo lo hace y se puede también infectar. Entonces realmente las medidas van dirigidas a que si estamos enfermos, protejamos al resto de las personas cumpliendo con estas medidas y también nos protejamos nosotros mismos en relación a aplicarnos nuestra vacuna, a cumplir con esas medidas que ayudan a incrementar nuestra capacidad de respuesta inmunológica. Ahora, la Organización Mundial de la Salud no lo declaró emergencia internacional hasta ahora. Nos habían informado a través de la OPS Nicaragua que el día de ayer iban a estar sesionando a ver si se tomaba esa medida de declarar una emergencia internacional. El último reporte que tenemos de hoy por la mañana es que no se estableció
y que hoy van a continuar revisando porque se necesita más información para poder establecer. Y aquí lo que nos queda es que los países manejemos estas medidas de prevención que muy bien se están realizando y que ha sido una prioridad de nuestro gobierno el garantizar las medidas para que el sistema de salud esté en disposición a esa captación oportuna, a que estemos preparados y a que cumplamos con las medidas preventivas y demos a conocer realmente a la población qué es lo que está aconteciendo y que no se cree un ambiente de alerta o de temor, sino que realmente estamos diariamente informando qué está aconteciendo y ellos también nos ayuden desde casa a cumplir con esas medidas preventivas y que se vuelva un hábito. Cuesta lavarse las manos, realmente cuando se hacen encuestas de cuántas veces uno lo hace en el día, son pocas las veces. Entonces, si nosotros adquirimos ese hábito de agua y jabón utilizado para lavarse las manos frecuentemente, es clave. Y si cuando tenemos un cuadro respiratorio, diarrea también, es importante que se cumpla con esa medida y que se vuelva un hábito permanente. Y eso va a ayudar a enfrentar cualquier situación de riesgo. Pero en este momento realmente nosotros tenemos mucho menos casos que como teníamos en el año 2019, estas 3 primeras semanas que somos las que vamos ya contabilizadas, pues tenemos menos casos confirmados. Es importante, nosotros no dejamos de tener la sospecha de cualquier caso febril, la vigilancia en las unidades de atención a febriles durante 24 horas para determinar realmente si es sospechoso de dengue o es otra situación la que está originando la fiebre y se hace el seguimiento. O sea, lo que tenemos establecido como prioridad en este momento en que los casos bajan, porque es el mismo periodo de verano, ya a partir de mayo las condiciones son más propicias para la transmisión y el desarrollo del mosquito. Lo que tenemos establecido es la aplicación del BTI en todo, del herbicida que estamos utilizando, que es un herbicida biológico, en los recipientes útiles, en las pilas y los barriles. El control de foco ante cualquier caso sospechoso definido en las primeras 48 horas, pero lo más importante es lo que tenemos que hacer desde la familia, desde la vivienda, que es que semanalmente nosotros revisemos nuestras casas y podamos detectar cualquier recipiente que se puede convertir en un depósito para el mosquito y a que esto asegure una transmisión interna en la vivienda y en la comunidad. Entonces, si las familias establecemos también como un hábito, al igual que limpiamos, lavamos, que semanalmente, que es lo que dura el ciclo del mosquito, desde huevo hasta adulto, 7 días promedio, si cada 7 días, si definimos el sábado, que es la limpieza general de la casa, yo reviso mi patio, reviso los alrededores, reviso internamente si tengo un florero que no le he cambiado el agua, y logro detectar un recipiente que se puede constituir en un factor de riesgo, controlarlo, eliminarlo. Si hay una llanta afuera, o eliminarla, enterrarla o ponerla bajo techo, porque también hemos tenido brisas en estos primeros días, y si tenemos una bolsita, una tapita, una panita, y ahí cae agua y no la controlamos, no la volteamos, no la tapamos, no la eliminamos, posiblemente en 7 días podemos tener zancudos porque la presencia hay, tal vez no en la magnitud en que se tuvo en el año pasado, en el momento más difícil y que tuvo un esfuerzo importante como una prioridad de nuestro gobierno, garantizar estos planes barridos de fumigación, intensificar las acciones y también desarrollar las jornadas de eliminación de criaderos. Entonces estamos en esa línea para tener las mejores condiciones y estar preparados para el periodo de invierno. Ahora, la fumigación va a continuar durante estos meses, ¿no? En estos meses la fumigación masiva no. Solo en respuesta al caso se hace un perímetro de 500 metros alrededor del caso sospechoso reportado y todas las medidas se revisa si los recipientes están protegidos con BTI, cómo está el proceso de la presencia de criaderos en las viviendas o en sus alrededores, en esa comunidad, las medidas de comunicación e información a la población de cómo debe prevenir y realmente dar seguimiento a la captación de cualquier persona febril en ese control para llevarlo o enviarlo inmediatamente a la unidad de salud para su seguimiento oportuno. Pero las visitas estas para colocar lo que el BPI, el BTI, el herbicida, ese se mantiene. Nosotros tenemos establecido 7 jornadas cada 2 meses. Quedó atrás entonces el abate. El abate ya quedó atrás, ¿no? Todavía usamos abate en algunos lugares rurales que no habían sido utilizados para su tratamiento, o en procesos donde el lavado del recipiente sea muy seguido. Acordémonos que el BTI tiene una protección de 4 semanas y que las personas deben de guardar el fondo de agua de los diferentes recipientes, un tercio del barril o del balde, no se debe de botar, mantenerlo y rellenar para que siga haciendo su efecto. Pero hay lugares en que se lava muy seguido por X razón y entonces el abate pues puede ser utilizado. Pero en la mayoría de los cascos urbanos nosotros
en el 100% utilizamos BTI y en algunas áreas rurales que hay un abordaje específico con los recipientes o las pilas grandes que tiene el área rural, pues se puede usar todavía abate, pero la utilización es BTI. Ustedes han dicho que era más efectivo, ¿no? Este último. Así es, realmente tiene un impacto de mortalidad del 100% en las primeras 24 horas, pero lo importante es que él se mantenga en el recipiente. Si nosotros lavamos y botamos todo el agua o la utilizamos toda, realmente ya no va a proteger el recipiente y va a perder esa residualidad. Por eso insistimos mucho en darle información a la población en que mantenga la tercera parte del tamaño del recipiente siempre con el agua que va a tener en el fondo el BTI y que rellene para que realmente se mantenga su efectividad a los 60 días que están confirmados de que va a proteger y que va, cuando se deposita ahí el huevecillo, pues no va y las larvas van a morir. Ahora, este es un periodo de relativa calma, ¿no? En este sentido. Siempre estos primeros meses son de paz y por eso queremos fortalecer las acciones, ¿no? Ya se están desarrollando también el trabajo en las escuelas dirigidos también a esos aspectos, ¿no? De fumigar, aplicar el BTI en los recipientes que correspondan y hacer las jornadas de eliminación de criaderos. Y ese proceso también se está haciendo en los barrios y en las comunidades en base, ¿no? A las encuestas que nosotros hacemos de entomológica de verificar a dónde prevalece, si es en barril o en pila, o si son en los criaderos que puedan estar en los patios. Entonces ahí se orienta que se hagan jornadas de eliminación de criaderos para asegurar tener las condiciones adecuadas y tener todos estos 4 meses dirigidos a controlar la presencia del transmisor y tener una mejor respuesta en mayo. El pronóstico para este año, según la Organización Panamericana de la Salud, que puede ser similar al año 2019, por lo tanto, como una prioridad de nuestro gobierno, estamos intensamente trabajando en esta línea para poder garantizar las mejores condiciones. Y el año pasado fue fuerte, ¿no? El año pasado fue un año difícil, que siempre lo vivíamos comparando con el año más complejo nuestro, que fue el año 2013. Y estamos trabajando en la línea de que estemos con las mejores condiciones para no tener esos repuntes que tuvimos el año pasado. Ahora, las medidas que están, o más bien las orientaciones que tienen los centros de salud y los hospitales son las mismas, ¿no? Darle seguimiento al febril. La captación del febril y su permanencia en la unidad de atención a febriles las 24 horas, y ahí se define de los días que entraron, tantos son sospechosos, tanto fue una faringitis, tanto es un cuadro respiratorio, qué es lo que produjo la fiebre, porque nosotros ingresamos por fiebre. Ya después se establece si a lo mejor era una infección en la piel, que lo que causó la fiebre, o realmente es un sospechoso. Y ese sospechoso se reporta a través del sistema de vigilancia y se hacen las acciones de control de foco integral alrededor de la vivienda del caso sospechoso, 500 metros, para poder realmente garantizar una protección efectiva en ese territorio. ¿Cuáles las otras afectaciones, doctora? ¿También están, digamos, bajo control en este momento? Bueno, nosotros hemos estado dando las medidas preventivas, sobre todo en esta etapa que hay vientos, hay tolvanera, que tiene que ver con otras enfermedades respiratorias, las medidas mismas que estamos aplicando para este nuevo virus, el coronavirus, pero también hay afectaciones por el polvo a nivel ocular, las conjuntivitis, infecciones en la piel. Entonces, lo que se ha estado reforzando son las medidas preventivas para realmente controlar ante los cambios que pueden haber en estos primeros meses del año, siempre con los vientos, el polvo, y poder realmente tener bajo control estas condiciones. Esta etapa es una etapa siempre de menor situación de reporte de casos, pero pueden incrementarse las conjuntivitis y los cuadros respiratorios si no tomamos las medidas que corresponden. Ahora, el año podría ser difícil, pero yo quería preguntarle, ¿cómo y de qué manera ha venido cambiando para bien o cómo se ha reforzado el trabajo de la lucha antiepidémica en estos últimos años, doctora? ¿Cuáles, digamos, serían los aspectos que usted destacaría en cuanto al mejoramiento de la atención o a las capacidades, pues? Bueno, realmente desde el punto de vista de la parte epidemiológica que tiene que ver con el trabajo, con el programa de ETB, realmente ha habido un esfuerzo por fortalecer con recursos, garantizar también una mejor capacidad de respuesta y una capacitación a los recursos técnicos para hacer las actividades de una manera oportuna, con la calidad técnica que se requiere para tener el impacto, pero también ha habido un esfuerzo, como usted lo planteaba, a nivel del personal de salud que está de cara a la atención en fortalecer este elemento que es la unidad de atención a febriles, porque eso permite la captación temprana de cualquier situación de riesgo y poder definir realmente si hay una sospecha o no, y el abordaje no solamente para el dengue, sino también para las otras enfermedades, porque si usted ya define que están incrementando los cuadros respiratorios o realmente hay sospecha de dengue,
Nosotros hemos fortalecido, a pesar de que no tenemos casos de chikungunya y dengue, la vigilancia activa a través del laboratorio se mantiene para realmente poder determinar en determinado momento que se pueda presentar un nuevo caso, y realmente no hemos tenido. No hay sospecha, pero sí hay vigilancia activa de enfermedades. Se ha fortalecido también el seguimiento de la vigilancia de la influenza como también una enfermedad de riesgo. Hemos fortalecido y ampliado nuestra capacidad de proteger a la población a través de la vacuna de influenza, que no solamente lo hacemos en los niños pequeños, en los adultos mayores. Este año pasado cubrimos más de 600,000 personas del grupo de 5 hasta 49 años con condiciones de riesgo, de los asmáticos, los que tienen cuadros respiratorios a repetición. Yo creo que realmente ha habido un avance importante, pero eso no indica que tenemos que seguir fortaleciendo. La base de la participación de la comunidad es clave en el desarrollo de las actividades del Ministerio de Salud, y eso es un aspecto también que ha sido muy importante, pero este año realmente tenemos que continuar. O sea, no nos podemos quedar tranquilos con lo que estamos haciendo, sino que tenemos que fortalecer nuestras acciones, y sobre todo como ante eventos como este que se está presentando ahora, en que lo que ya está funcionando en el país se debe fortalecer para poder detectar cualquier situación de riesgo de una manera oportuna, aislar si hubiese una condición y tratar y mantener las medidas preventivas en la población, y que la población también ha participado activamente, no solamente la que está organizada, sino que tiene una confianza en el sistema y ha apoyado todo lo que se ha venido desarrollando para poder contener el comportamiento epidemiológico de las diferentes enfermedades. Las jornadas de limpieza continuarán entonces también, ¿no? Sí, ahora nosotros... Esa es la básica en esta temporada, para ¿no? este año le decimos jornadas de eliminación de criaderos, pero cuando decimos jornadas de limpieza, la gente puede sacar todo, y es bien, ¿no?, que limpie su casa, pero lo que queremos en la parte de la arbovirosis es que saque aquel recipiente, aquel objeto que pueda almacenar agua y se convierta en un factor de riesgo. No que nos saquen, a veces nos sacan ramas, nos sacan sacos, nos sacan cosas que a lo mejor... Está bueno que lo boten. Que ¿no? lo boten. Bueno, es correcto que limpien, y la idea ahora es una vivienda limpia, libre de criaderos, pero que hagamos mucho énfasis en esos espacios, esas panitas, esas botellitas, esa bolsa, esa tapita, todo eso que puede acumular agua y que se puede convertir en un factor de riesgo y tener al enemigo en casa. Entonces nosotros podemos hacer un esfuerzo por proteger el depósito útil, fumigar, pero lo que más necesitamos de apoyo de la población es que nos elimine esos elementos, esos que decimos nosotros criaderos no útiles, que a veces tenemos calaches y cosas que ni usamos ni queremos eliminarlas, pero que se constituyen en un factor de riesgo. Doctora, a propósito de lo que decía, ya para ir finalizando, ese estudio que hicieron, esa indagación sobre el lavado de manos, ¿qué arrojó? Que es poco, o sea, la cantidad de veces que nosotros lo hacemos es muy... Y a veces no existe. A veces no existe. Normalmente establecemos, nosotros decimos lavado de manos antes de comer, después de comer, correcto, después de ir al baño. Pero en el caso de las enfermedades respiratorias, realmente... Una vez que yo haga contacto con mi nariz y mi boca, el que está enfermo debe de estar haciendo ese lavado. El que está cuidando a un paciente también, porque debe desinfectar y lavar los objetos que él puede tocar. Y el personal de salud debe protegerse con su mascarilla si está en una sala de cuadro respiratorio, estar lavándose las manos constantemente, porque no sabemos qué tocó el paciente y yo puedo tocar después, porque muchas veces no cumplimos con esas medidas, tanto internamente, y no solamente pasa en nuestro país, pasa en otros países, ¿no? Que no cumplimos al 100% las medidas de protección. Y en el caso de la familia, ya le digo, al extremo de decir que yo estoy con gripe, soy catarro, y estoy comiendo algo y le digo probá, y el otro acepta. Y eso es una forma de transmisión inmediata y directa. Entonces, si nosotros cumpliéramos realmente con las medidas, tanto para las enfermedades respiratorias como para las diarreicas, como para la gente que trabaja en condiciones de riesgo en contacto con animales, esas enfermedades serían mucho menos. Entonces, lo que necesitamos es que nuestra población adquiera ese hábito constante, permanente de lavado de manos en lo que ya tenemos establecido, y cuando tenemos diarrea o cuadros respiratorios, esto tiene que ser más permanente. Con la situación del H1N1 se incrementó la venta de alcohol gel, alcohol spray, y algunos se quedaron con esa práctica. ¿Ayuda o no ayuda, doctora? Ante la falta de lavado, la ausencia de agua, estás en la calle, entonces, bueno... Sí se recomienda que ante la falta de agua y jabón o que no tengamos cerca un lugar donde hacerlo, sí, el alcohol gel también es recomendable. Entonces ahora también... No vamos a recomendar la marca, ¿verdad? No, la marca no. Pero sí un alcohol gel garantizado, pues que tenga realmente
las condiciones de protección, porque a veces ya vienen con olores, ya vienen con otras cosas. Eso también le mata y el eso efecto, ¿verdad? Pueden perder la efectividad. La efectividad, porque ya le combinan otras cosas. Sí, porque entonces, es cierto, ya vienen unos entonces lo importante acá olores, siempre, ¿no?, es eso de que realmente cumplamos con las medidas preventivas. Bueno, y en el caso de los que están llegando al país, pues también pasarán por las máquinas que siempre han pasado, pues, porque yo creo que, como usted dice, eso se estableció ya hace rato. En los aeropuertos, yo no sé si en la vía terrestre había, pero en el aeropuerto. En la vía terrestre no había, pero sí hay unas pistolitas que miden la temperatura, ¿no?, la temperatura, y se hace siempre el llenado de aquel registro que está establecido a nivel del Control Sanitario Internacional, y que somos de los pocos países que tenemos esa nota donde se establece si yo he estado enfermo en los últimos 30 días y también a dónde yo he viajado en ese último periodo, porque puede ser que una persona venga, por decirle, de Panamá, pero a lo mejor en los 30 días antes viajó a un lugar de riesgo, y esto se refiere a todas las enfermedades. Y por eso creo que un elemento de la fortaleza de nuestro gobierno es el hecho de tener ya establecida esa vigilancia, y lo que hacemos es reforzarla y fortalecerla ante eventos nuevos como el que se está presentando en relación al coronavirus.